Como le estábamos informando, la sesión de este martes de la Asamblea Nacional de Venezuela ha estado dedicada a analizar el supuesto plan de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se espera que, como ha sucedido con otros legisladores de oposición, el tema del retiro de la inmunidad parlamentaria del opositor Julio Borges se tocará hoy mismo. Por lo pronto hacemos contacto precisamente con él, con Julio Borges, quien nos acompaña desde Caracas. Muchísimas gracias, legislador, por estar con nosotros en Panorama Mundial. Los saluda Patricia Ramos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se está preparando usted desde los términos legales en caso de que sufra el desafuero y virtualmente pudiera ser arrestado por los cargos de conspiración? Bueno, el día de ayer los diputados del partido oficialista fueron a la Fiscalía a solicitar el antejuicio de mérito y el allanamiento de mi inmunidad. Hoy hubo un debate en el Parlamento sobre ese tema, pero lo importante, y es lo que a nosotros nos toca, es que no sea nuestra persona el foco del tema, sino el gran problema que vive Venezuela, problemas como el de la violencia que vimos hoy de los estudiantes en el caso del Estado Táchira, suceden todos los días. En los últimos días hemos tenido diferentes casos sobre los cuales hay una gran interrogante jóvenes, y lo que nos toca a nosotros es dar la lucha por lo que es más importante en este momento, lograr que el país entero pueda expresar el cambio que quiere dar. Muy bien, pero independientemente de estos prioridades, llamémoslo así, a los cuales usted ha convocado, también es muy posible que ustedes lo desafueren y lo lleven preso, si fuera el caso. En este sentido, ¿qué advierte la Constitución venezolana y cuáles podrían ser las precauciones legales que usted podría tomar, señor Borges? En el caso mío, lo que estamos haciendo, dar la cara y seguir luchando. No se trata solo de Julio Borges. De 67 diputados de oposición, cerca de 12 tienen juicios abiertos. De más de 50 alcaldes de oposición, más de 35 tienen juicios abiertos. De manera que la política en Venezuela simplemente se ha convertido en un delito. Y también para los empresarios, o para los comerciantes, o para los periodistas. De manera que es un tema total de una política del miedo y de la persecución, cuando todo lo contrario, frente a esta crisis, el gobierno más bien debería estar buscando sumar y ver cómo se sale de esta crisis. Lo que se está haciendo es confrontar el camino radical, lo cual es el peor camino para salir de la crisis en Venezuela. Ahora bien, vamos a poner el peor escenario, señor Borges, que usted es detenido, acusado de conspiración, posiblemente llevado a una cárcel, no se sabe si le da ramo verde. ¿Cómo seguir la lucha cuando importantes líderes de oposición estarían presos? Estamos hablando del caso del alcalde Ledesma, el caso del señor Leopoldo López, y posiblemente, únicamente estamos hablando de una hipótesis de usted. Como ha sucedido en la historia de Venezuela, en la historia de América Latina, en la historia de Europa Oriental con los regímenes comunistas, al final esto no es una lucha de una persona o de un grupo, es una lucha por unos ideales, es una lucha por unos valores. Y si una persona en un momento dado no puede luchar porque está en la cárcel, o muere, o está imposibilitado, se levantan 1000 o miles de más y continúan la lucha. Aquí lo importante, Patricia, es no perder el foco. El pueblo venezolano ya tomó una decisión, quiere cambiar y tiene una oportunidad de oro a través del voto de cambiar este año. Y eso para nosotros es la gran noticia que tenemos que encauzar con mucha contundencia, pero también con mucha serenidad en este momento para lograr ese cambio que queremos en Venezuela. ¿Querría decir, señor Borges, que usted cree en las autoridades electorales de Venezuela? No, para nada. Yo no creo en el voto del CNE venezolano, pero sí creo en el pueblo venezolano. Y si aquí el pueblo venezolano se expresa con toda la fuerza de ese 80% que quiere un cambio, créame que no hay obstáculo en el mundo que pueda frenar a un pueblo que tome una decisión como la tiene el pueblo venezolano ya tomada. De manera que lo que se trata no es de creer en las autoridades, sino de creer en el pueblo. Y lo hemos demostrado en muchas oportunidades, y mientras más dificultades tengamos, más tenemos que organizarnos para que el pueblo se exprese este año a través de un proceso que en pocos meses. Y créame, nosotros tenemos toda la posibilidad de lograrlo y vamos a hacerlo para lograrlo. ¿Qué dice usted a las acusaciones que le hace el presidente Nicolás Maduro de ser parte de un plan conspirador donde ha involucrado también el mandatario venezolano a Estados Unidos? Mira, mi vida en política siempre he tomado el camino más largo. Yo soy parte de un movimiento que se llama Primero Justicia, que es uno de los más importantes de la unidad, es el movimiento político de Enrique Capriles. Lo fundamos cuando teníamos 21 años,
de manera que lo que hemos hecho es construir ladrillo a ladrillo un movimiento que hoy es presente en toda Venezuela. En los momentos donde nadie quería votar, nosotros fuimos a votar. En los momentos en los cuales la gente piensa que no hay nada que hacer, hemos animado a la gente a lucha política, de manera que nuestra historia habla por sí solo. Somos un movimiento joven, democrático, y lo que quiere es simplemente el cambio de Venezuela, y estamos totalmente empeñados en lograrlo, nosotros y toda la unidad democrática. Hablando del cambio, señor Borges, ¿usted estuvo de acuerdo con el manifiesto publicado en un periódico? ¿Lo firmó? ¿Lo acordó con los otros líderes de oposición? No, nosotros no firmamos ese documento que salió publicado hace varios días, es parte de los documentos que el gobierno ha estado reclamando. Respetamos muchísimo a las personas que lo firmaron, son compañeros nuestros de la Unidad Democrática, pero en todo caso, como Primero Justicia, estamos, como te he dicho, enfocados desde el año pasado, diciéndole a toda la alternativa democrática que el camino, la ruta, tiene que ser la elección de la Asamblea Nacional, y el tiempo cada día nos está dando la razón, porque es algo que va a ser en apenas 7 u 8 meses, es decir, está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué cree que hoy no pasó lo que estaba, dijéramos, era la crónica de un desafuero anunciado y se suponía que hoy usted ya no contara con su inmunidad parlamentaria? ¿Qué pasó? Bueno, es que el proceso, en la medida en que ellos fueron ayer a la Fiscalía, era claro que ellos van a seguir con el proceso que está en la Constitución, que es de la Fiscalía al Tribunal Supremo, y del Tribunal Supremo vuelve a la Asamblea Nacional. Eso puede ser un proceso tan rápido como algunas semanas, o puede ser un proceso más lento, pero en todo caso hubiese sido demasiado extremo y burdo, cosa que en Venezuela no es extrañarse el hecho de que lo hubieran podido hacer, pero es algo que está muy claramente delimitado en la Constitución. Ha pasado un año de las más recientes manifestaciones que demostraban una inconformidad de una parte de la población venezolana. ¿Qué es lo diferente hoy en día en Venezuela, diputado? ¿Por qué ustedes piensan que podría venir un cambio? Mire, cuando Enrique Capriles competía en las elecciones del 2012 con el presidente Chávez, o incluso con Maduro justo después de la muerte del presidente Chávez, una de las dificultades estratégicas que teníamos nosotros era que en todos los estudios de opinión nuestro pueblo no quería un cambio, sino quería estar en el mismo esquema, pero que las cosas fueran mejor. Eso ahorita en Venezuela ha dado un salto cuántico enorme, y nuestro pueblo no es que quiere este sistema, sino que ya se dio cuenta que este sistema no funciona, que lo que trae es la ruina de la producción nacional, las colas, el desempleo y por lo tanto la pobreza y la inseguridad. En Venezuela la pobreza se ha multiplicado por 4 en los últimos 2 años. De manera que el gran protagonista que no estaba antes es un deseo mayoritario y abrumador de cambio que llega hasta el 80% de la población. El papel nuestro es darle esperanza, camino, soluciones, futuro, y eso es lo que nosotros tenemos que entender con mucha claridad y con mucha serenidad del momento actual. Señor Borges, en el terreno humano, ¿qué le dice su familia? ¿Cómo maneja usted el miedo que está generalmente presente como ser humano? ¿Qué le dice a la gente que lo sigue en caso de que no pudiera estar en comunicación permanente con los suyos, con su gente, con el pueblo? Bueno, yo personalmente soy padre de cuatrillizos. Tengo 4 hijos simultáneos de 7 años. No captan bien todo lo que está pasando, y yo trato de que ellos vivan un poco como la película La vida es bella, ¿no? Sin contaminarse de lo que está pasando. Y mi esposa Daniela y yo llevamos eso con mucha fuerza, y como dice, la procesión va por dentro, pero hay mucha gente en Venezuela apoyándonos, y lo importante es sentir que como yo, como Antonio, como Leopoldo, no estamos solos, sino que mucha gente, una mayoría de venezolanos nos acompaña en esta lucha que tenemos todos. Una lucha al final por un país distinto, por un país con dignidad, y creo que eso no es condenable por nadie. ¿Tiene usted miedo de morir? Miedo de morir. Bueno, eso es un miedo natural, todo el mundo tiene miedo de morir, pero soy un hombre de fe, y al mismo tiempo estoy todo el tiempo entendiendo que estoy con Dios, y el que está con Dios nunca está solo. Muchísimas gracias al diputado Julio Borges, que nos acompañó desde Caracas.